Lo hemos dicho y es necesario reiterarlo, lo dicen todas las encuestas. El tema de la seguridad pública es lo más importante en la agenda de la ciudadanía. No hay un tema que cope más el interés de los medios de comunicación, evidentemente, pero también respecto de lo que plantean los ciudadanos en las distintas estudios de opinión, respecto de que la inseguridad es el tema más importante que debe abordar el gobierno, los parlamentarios, las autoridades, los fiscales, los jueces. En definitiva, es un esfuerzo multisectorial, son distintos actores los que deben generar las condiciones para enfrentar el flagelo de la delincuencia. Sin embargo, en sede parlamentaria, a esta hora la discusión está centrada en dos temas que están muy lejos de ser importantes, cuando lamentamos la muerte de 2 carabineros en menos de 48 horas en distintas ciudades del país. Hoy día los parlamentarios discuten con pasión, con vehemencia, si es necesario cambiar la sede del Congreso Nacional en Valparaíso a Santiago. Sí, tal como lo escucha. Un edificio que es una construcción millonaria, una construcción cara, que está emplazado en el corazón del barrio Almendral, hoy día es objeto de una discusión respecto de si efectivamente el Congreso debe trasladarse hasta Santiago, a la antigua sede del Congreso en el sector del corazón de la capital, frente a los tribunales de justicia, con todo lo que esto implica, el gasto en una nueva construcción, porque las realidades políticas actuales impiden que un edificio como el que hoy día está emplazado ahí en el barrio Compañía, en el sector de Catedral, con Morandé, albergue a los diputados, senadores que ejercen el rol legislativo. Es una discusión absolutamente desconectada con los problemas reales de la gente. Evidentemente, esto tiene costo fiscal y los parlamentarios dicen que es necesario trasladar el Congreso a Santiago porque esto ahorraría plata. La verdad que no se entiende mucho esto de que esto puede implicar efectivamente un ahorro fiscal, el traslado del Congreso a Valparaíso, pero así lo están argumentando. Y además plantean quienes critican esta posibilidad de que en tiempos donde se habla de la descentralización, de la regionalización, llevarse el Congreso y la sede del Poder Legislativo hacia Santiago va en contraposición, a contrapelo de aquello que se está planteando como un ejercicio necesario en torno a descentralizar el país. Pueden haber discusiones respecto de si es eficiente o no la labor legislativa, pero que pretender que se va a ahorrar plata o se va a generar un mejor escenario desde el punto de vista de los trabajos parlamentarios con el Congreso de Santiago es absolutamente absurdo, no tiene ningún sentido. Y la otra polémica, la otra discusión que también copa la agenda a esta hora, lo urgente, pero no lo importante, es que el gobierno decidió colocarle suma urgencia, es decir, en un plazo de 15 días despachar una ley. ¿Cuál ley? No es una ley de seguridad, es establecer el Día de la Visibilidad Lésbica, es decir, las mujeres que tienen pareja del mismo sexo tengan un día de visibilidad. ¿Qué día? El 9 de julio. Extrañamente coincide con el Día de la Bandera Nacional, el día donde se celebra el pabellón patrio, a propósito de lo que ocurrió en la batalla de la Concepción, donde más de 70 chilenos rindieron su vida defendiendo los colores patrios en las guerras que tuvo nuestro país con la Confederación Perú-Boliviana. Bueno, en este contexto el gobierno le puso urgencia, suma urgencia, a un proyecto de visibilidad lésbica. Cuenta un parlamentario, el diputado Miguel Becker de Renovación Nacional, aquí en la Cámara hace algunos minutos atrás, que ayer se acercó a la ministra del Interior, quien estaba en la Cámara, para contarle esto. Ministra, ¿sabe usted que se quiere pretender generar el Día de la Visibilidad Lésbica el mismo día en que se celebra la bandera nacional? Dice el diputado Becker que la ministra se sorprendió, que no tenía idea de esta coincidencia, y hoy día el gobierno le retiró la urgencia a este proyecto para buscar una nueva fecha. No que sea el 9 de julio, que sea una fecha distinta. Bueno, estos temas del gobierno, el tema de la visibilidad lésbica y el cambio del Congreso que plantean algunos parlamentarios son los temas de la agenda. Cuando hoy día lamentamos el fallecimiento de 2 carabineros quienes en el ejercicio y cumplimiento del deber fueron asesinados en menos de 48 horas. Llama la atención que en un país que tiene como principal tema el tema de la seguridad pública, las discusiones sean fatuas, sean poco trascendentes y que estén tan desconectadas con la realidad. De allí también uno de los graves problemas que tiene la sociedad chilena, la desconexión de sus líderes con los temas que son prioritarios desde el punto de vista de la discusión pública.
El ciudadano venezolano acusado del fatal atropello que dio muerte al cabo primero de Carabineros Alex Salazar en Concepción quedó en prisión preventiva durante los 4 meses que durará la investigación. La viuda del policía, Marly Victoriano, llamó al presidente Gabriel Boric a ponerse los pantalones en temas de seguridad y dar la cara por lo sucedido. Él no está de presidente ahí para ser la marioneta del resto. Si él es el presidente, que se ponga los pantalones. Yo no confío en este gobierno. Sin detenidos, continúa una investigación tras la balacera que se generó a las afueras de un local en Ñuñoa, donde su dueño repelió un asalto en su contra a manos de 2 sujetos. Intenta sustraerle su vehículo, momento en el cual la víctima se retrocede y cae al piso. Otro sujeto comienza disparos en contra de la víctima, la cual mantenía su armamento debidamente inscrito, realiza una serie de disparos en contra de los antisociales. Polémica causaron los dichos de la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Analía Uriarte, quien en un medio de comunicación acusó que la diputada Pamela Giles comprometió cara a cara su apoyo a la reforma tributaria, mientras que ni siquiera estuvo presente durante la votación. La autoridad de gobierno afirma que consideran a Giles como parte de la oposición. En esta oportunidad sí nos comprometió, le creímos y no cumplió. Por lo tanto, hay un antes y un después respecto de esa confianza. Ya no contamos con su voto como una cuestión definitiva y la consideramos derechamente de oposición respecto de los proyectos del gobierno. Durante la tarde de este miércoles, el Pleno de la Comisión Experta debe despachar la propuesta de estructura del anteproyecto de nueva Constitución. Se prevén diferencias importantes respecto de 2 indicaciones presentadas a la propuesta inicial de la mesa. Ayer sesionó la Comisión de Sistema Político. Naturalmente que estamos todos muy conscientes de que existe una crisis política, una crisis de legitimidad, y también en el contexto de estas exposiciones y estas conversaciones pudimos ver puntos de encuentro de cómo queremos proponerle al país salir de este momento de crisis política. Y durante esta mañana el presidente Gabriel Boric regresó a Tarapacá para esta vez concretar su visita a Colchane. Bueno, Mauricio, es un honor esta noche que después de estudiar la carrera que siempre quisiste, hoy te hago entrega de esta demanda por no pago del CAE. Oye, pero agárrenlo, pues. Líbrate del banco. Entra en defensaeducacion.cl. Si ya fuiste demandado por no poder pagar el CAE, ponte en contacto ahora con nosotros. Y si estás pagando y quieres dejar de hacerlo, somos lo que necesitas. Defensaeducacion.cl. Más de 4.700 millones de pesos en demandas ganadas para nuestros clientes. Defensaeducacion.cl. Sabemos cómo ayudarte. ¿Cómo le va? Muy buenos días, son las 11 de la mañana con casi 9 minutos. Estamos dando inicio a la revisión de las informaciones, el análisis de la actualidad nacional e internacional aquí en Lo Urgente y Lo Importante a través de la Radio Corporación en sus 33 emisoras a lo largo de todo Chile. Nos escuchamos en la frecuencia modulada en el 102.5 en Arica, el 93.9 en Antofagasta, el 106.3 en Copiapó, el 91.1 en La Serena, el 97.3 en Ovalle, el 107.1 en Talagante, el 96.1 en San Felipe, el 980 AM en Valparaíso, la 98.9 de la frecuencia modulada en Rancagua, el 102.7 de Rengo, 97.7 de Pichilemu, 93.9 en Curicó, 102.5 en Talca, 93.9 en Cauquenes, 89.1 en Chillán, 104.1 en Los Ángeles, el 550 de la amplitud modulada en Concepción, la 96.5 en Cañete, el 90.3 en Lebu, el 100.9 en Los Álamos, el 88.9 en Mulchen, 91.5 en Collipulli, 105.5 en Victoria, 94.3 en Panguipulli, 106.7 en Valdivia, el 100.9 en Corral Niebla, la 96.7 en Lanco, la 88.5 en Osorno, 89.7 en Ancud, 101.5 en Castro, 98.3 en Coyhaique, 106.7 en Puerto Natales y la 91.1 en Punta Arenas, por supuesto la 97.1 en la región metropolitana. Estamos también a través de nuestro WhatsApp, el más 5622-821-7800, el más 5622-821-7800 y las redes sociales de la Radio Corporación, el 15.2 en la televisión abierta en Santiago también para revisar todo lo más importante en los temas que nos convocan hoy día. Por ejemplo, la visita del presidente Gabriel Boric en
la región de Tarapacá, una visita donde concretará finalmente su visita a Colchane. Recordemos que él había eliminado esta visita en su visita presidencial pasada, durante la semana pasada, para poder concretar el cambio de gabinete durante el pasado viernes. Vamos a estar comentando todo esto y otras informaciones políticas que han causado polémica también, los dichos de la ministra de las Expresas, Analía Uriarte, quien se ha también referido respecto al apoyo que había comprometido supuestamente la diputada Pamela Giles. La acusa de ser oposición, de no haber cumplido con el apoyo que ella comprometió. Sin embargo, la diputada también tiene sus reparos al respecto. Vamos con la revisión de la actualidad nacional e internacional a partir de este minuto en lo urgente y lo importante. Bien, lo primero, lo que ya le veníamos diciendo durante la mañana de este miércoles, el presidente Gabriel Boric regresó a Tarapacá para esta vez visitar Colchane. Pasadas las 9 horas, el mandatario aterrizó en el aeropuerto Diego Aracena de Iquique para iniciar su agenda en la región. Recordemos que la semana pasada el mandatario también estuvo, pero su visita se acortó debido al cambio de gabinete, por lo cual no pudo ir a esta comuna fronteriza, Colchane precisamente. Su decisión fue duramente criticada por el alcalde Javier García Choque, quien se restó de una reunión que sostuvo el presidente Gabriel Boric con otros jefes edilicios. Por lo mismo, el mandatario agendó una nueva visita específicamente para llegar hasta la comuna fronteriza, ocasión en la que también pasará por Pica y Pisagua, donde llegará durante la jornada del jueves. Este miércoles, en tanto, se espera que el presidente se reúna con el alcalde García, además de otras autoridades locales, y visita el control fronterizo, su punto de observación y la aduana. Es parte de la agenda que va a cumplir el presidente Gabriel Boric en su visita a la región de Tarapacá, su segunda visita a la región de Tarapacá. Estuvo también conversando con algunos medios locales durante esta mañana. Bien, vamos a seguir avanzando. Recuerde también que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, el Facebook, el Twitter de la Radio Corporación, para que usted también nos esté acompañando y nos envíe también sus mensajes, sus saludos. Estamos muy atentos a todo lo que usted quiera estar comentando junto a nosotros. Hay que comentar también lo que sucedió con respecto a la muerte, a la lamentable muerte del carabinero que fue atropellado, que fue brutalmente atropellado en la ciudad de Concepción mientras realizaba un operativo de fiscalización. Ya fue ayer precisamente que la justicia decretó prisión preventiva para Joyner Bonilla Brito, un ciudadano venezolano de 22 años imputado por atropellar y dar muerte al cabo primero de Carabineros Alex Salazar Rodríguez. El funcionario policial se encontraba realizando una fiscalización durante la madrugada del domingo en Concepción cuando fue atropellado por Bonilla, razón por la que se mantuvo internado hasta la mañana de este martes, cuando lamentablemente se confirmó su deceso. Lo comentábamos en lo urgente y lo importante a través de la Radio Corporación. Al imputado, a Joyner Bonilla Brito, se le acusa de los delitos de homicidio simple, 2 de maltrato a carabineros y conducción en estado de ebriedad. De este modo se le decretó la prisión preventiva por ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad y también ante una eventual fuga. La investigación tendrá un plazo de 4 meses según decretó la justicia. El hombre trabaja como repartidor de comida en Pedidos Ya y tiene su situación migratoria al día, domicilio acreditado, cédula de identidad y visa de trabajo. A propósito de este caso, por cierto que uno espera que sea la familia la primera en reaccionar, y efectivamente fue la viuda del cabo primero Alex Salazar, Marly Victoriano Ñancucheo, quien llamó al gobierno y en particular al presidente Gabriel Boric a ponerse los pantalones en temas de seguridad. ¿Les parece si pasamos a escuchar las declaraciones que emitió la viuda del cabo primero Alex Salazar, Marly Victoriano Ñancucheo? Esto fue lo que ella habló con la prensa durante las horas de ayer. Bueno, nada, parece chiste. ¿Cuántas veces ustedes mismos han cubierto este tipo de noticias anteriormente? Ahora me toca a mí, yo los veía por la tele y decía, o sea, qué lata lo que está pasando, qué pena, qué rabia, porque esas familias quedan desamparadas, no hay justicia para esas familias. Hoy en día el gobierno se ha encargado de darle más garantía a los delincuentes que a Carabineros. ¿Qué les voy a decir? Ahora me tocó a mí, de verdad parece chiste.
Nada más que decir, o sea, esperar que se aplique la pena máxima, que es lo mínimo que pido. Si no es así, vamos a seguir apelando y que este tipo cumpla condena acá en Chile, no que lo extraditen y que después vuelva a ingresar y siga haciendo lo mismo. Él cometió el delito acá y acá tiene que pagar. El hermano de Alex hacía alusión al hecho de la doble indefensión respecto al Hasta también lo han cubierto. ¿Cuántos casos no han cubierto de carabineros que pierden su vida? Ellos tienen que esperar prácticamente a que les disparen para poder defenderse. Tienen que esperar a que los maten para poder defenderse. El gobierno, los políticos, el Congreso, todos se han encargado de quitarles las herramientas. Las leyes están congeladas ahí porque están más preocupados de su constitución, de estupideces que no vienen al caso. Ahora, lo primero es la seguridad. Si no le brindamos seguridad a nuestros carabineros para trabajar, ¿qué seguridad nos van a brindar ellos a nosotros? Ellos están trabajando con las manos atadas. Mi marido salió a trabajar feliz. Él amaba lo que hacía. Él amaba su trabajo, tenía vocación de servicio, siempre quiso ayudar a los demás. Y estaba contento porque consiguió su práctica acá en Concepción, se iba a quedar junto a su familia, estaba contento porque iba a estar con sus hijas. Y que vengan en un control rutinario y le hagan esto, nos destruyeron a nosotros, destruyeron a mis hijas. Y da rabia, de verdad que da rabia, porque yo sé que esto hoy día es noticia y mañana se olvida. Y ustedes lo saben, todos ustedes lo saben, porque se encargan de eso. Mañana la noticia va a ser que quizá la convención, que la nueva constitución, y nosotros vamos a quedar en el olvido. Todos sus colegas, yo creo que la mayoría tienen miedo de salir a trabajar porque no saben cómo van a tomar las autoridades ellos si ellos tienen que actuar ante algún delito. Ellos están desamparados. Carabineros no tiene herramientas para defenderse, y no hablemos de temas físicos, de armamento, nada de eso, sino que las leyes no lo resguardan, no tienen el respaldo del gobierno. El presidente me ha mandado muchos mensajes, pero no ha sido capaz de llamarme él o venir y dar la cara. Yo no soy persona de estar enviando mensajes, a mí me gusta decir las cosas de frente, y supongo que el presidente tiene los pantalones para venir y decirme lo que piensa acá. Justamente, ¿qué mensaje podría dar a la autoridad, sobre todo a él, que es la persona que dirige esta nación? Nada, que se ponga los pantalones y haga la pega como tiene que hacerla. Él no está de presidente ahí para ser la marioneta del resto. Si él es el presidente, que se ponga los pantalones. Yo no confío en este gobierno, y lo dije, se lo dije al general director. Los mismos políticos que hoy día nos gobiernan son los mismos que hace años atrás avalaban la violencia. Conseguirlo todo a través de la violencia. Yo no confío en el gobierno, yo sé que va a quedar ahí, porque el presidente no ha tenido los pantalones de venir a dar la cara acá y presentarse, por último ofrecer las condolencias, sino que envía mensajes. Si viniera, ¿lo recibirían en el funeral de su marido? No lo recibiría, porque no es el momento era cuando él estaba acá, no ahora que ya no hay nada que hacer. A mí no me sirve que él venga y me dé sus condolencias, porque eso no me va a devolver a mi esposo, no va a devolverle el padre a mis hijas. Si él quería actuar, tenía que haberlo hecho en el momento que era necesario. Cuando él llegó acá, mi marido, llegó con un pronóstico grave, estuvo 2 días agonizando, tuvo 2 días el presidente para dar la cara y no lo hizo. Así que yo creo que no. Bueno, que tu esposo en vida manifestó su intención de ser donante. Sí, él lo tenía decidido de antes, lo teníamos conversado. Era una decisión que se había tomado en caso de. Es increíble, pero siempre nos pusimos en la situación de que, ¿qué pasaría si? Uno nunca espera que pase, pero esta vez sucedió. Y él lo manifestó y se está haciendo su voluntad. Bien, declaraciones entonces de Marly Victoriano, viuda del cabo Alex Salazar, quien lamentablemente resultó fallecido tras ser atropellado en Concepción durante un procedimiento policial. Consultado al respecto, en conversación con Radio Paulina en Iquique, el presidente Gabriel Boric dijo que como presidente finalmente tengo responsabilidad respecto de la situación que pasa en Chile. Entiendo las palabras de dolor, frustración y rabia que tiene la viuda del cabo y no puedo sino simpatizar con ella. En ningún caso voy a contradecirla, respeto
respeto su posición. Conversé con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Apenas supimos de este atropello, ofrecimos todas las facilidades y no corresponde. Sería una tremenda falta de respeto de mi parte tratar de polemizar con un sentimiento de dolor de una madre viuda con 2 hijas que está sufriendo. Tras ello, el presidente reafirmó su postura en materia policial, que Carabineros cuenta con todo nuestro respaldo para poder enfrentar estos actos de delincuencia con todo el rigor de la ley. Y a propósito de esta situación, reiteramos que el ciudadano venezolano quedó en prisión preventiva siendo imputado por 4 delitos: homicidio simple de carabinero en servicio, doble maltrato de obra a carabineros y conducción en estado de ebriedad. Por el primero de ellos arriesga una pena que va del presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. En caso de ser declarado culpable y condenado, dada la naturaleza del delito, no tendría derecho a recibir penas sustantivas ni tampoco podría cumplirlas en su país, al tratarse de una pena de crimen. Todos estos antecedentes usted los va a poder encontrar publicados en veritascapital.cl. Vamos a comentar también lo que sucedió durante esta jornada en la comuna de Ñuñoa. A balazos, el dueño de una botillería repelió un intento de portonazo en esta comuna. El hecho ocurrió en la calle Jorge Monkeberg, cerca de la rotonda Rodrigo de Araya, cuando la víctima fue abordada por delincuentes. El afectado es el dueño de una botillería del lugar, quien se disponía a trasladar cajas desde el local hasta su automóvil tipo 4x4 que estaba estacionado afuera. De un momento a otro, una persona lo sorprendió por la espalda y lo agarró del cuello, por lo que el dueño del local sacó su arma debidamente inscrita. Fue ahí cuando una segunda persona también se abalanzó a la víctima y lo amenazó con una pistola. A raíz de esto se generó una balacera en donde se percutaron al menos 9 tiros en diferentes direcciones. Así lo indicó el teniente José Llévenes de la Prefectura Oriente de Carabineros. Lo aborda por la parte posterior de él e intenta sustraerle su vehículo, momento en el cual la víctima se retrocede y cae al piso. Otro sujeto comienza disparos en contra de la víctima, la cual mantenía su armamento debidamente inscrito, realiza una serie de disparos en contra de los antisociales para poder repeler el ataque inminente que mantenía la persona. Declaraciones entonces por parte de Carabineros que se refiere de esta manera a lo sucedido en la comuna de Ñuñoa a propósito de este intento de asalto. Finalmente los delincuentes se dieron a la fuga en dirección desconocida luego de que el dueño del automóvil los ahuyentara. Cabe destacar que en horas de anoche un hombre llegó herido a bala a un centro asistencial en la capital, quien falleció, por lo que se presume que esta persona habría estado involucrada en el caso. Por ahora las policías realizan las pericias correspondientes para dar con el paradero de los perpetradores. Es estos antecedentes los que dicen relación con el intento de portonazo en la comuna de Ñuñoa, un hecho que sucedió en la calle Jorge Monkeberg, cerca de la rotonda Rodrigo de Araya, cuando la víctima entonces fue abordada por delincuentes. Esta persona, como ya les veníamos diciendo, se disponía a trasladar cajas desde su local hasta su automóvil, que estaba estacionado justamente afuera de su local, y es en ese momento en que personas intentan sorprenderlo por la espalda y uno de estos lo agarra del cuello, por lo que el dueño del local reaccionó sacando su arma debidamente inscrita. Fue en ese momento cuando una segunda persona, como ya les veníamos diciendo, también se abalanzó a la víctima y lo amenazó con una pistola, por lo que se generó una balacera en la que se percutaron al menos 9 tiros en diferentes direcciones. Los delincuentes se dieron a la fuga y no se ha dado con su paradero aún, puesto que fueron ahuyentados por esta persona, la víctima, el dueño del local de Ñuñoa. Cabe destacar que en horas de la noche, reiteramos esta información, hubo un hombre que llegó herido de bala a un centro asistencial en la capital y esta persona falleció. Por lo que se presume que él habría estado involucrado en el caso correspondiente que estamos conversando en este momento. Por ahora las policías realizan las pericias correspondientes para dar con el paradero de quienes perpetraron este intento de portonazo registrado allá
en la comuna de Ñuñoa y que dice relación con haber sido repelidos por parte del dueño de un local en esta comuna, que fue entonces el lugar donde se registró este intento de portonazo. Bien, vamos a seguir hablando de la contingencia. Nos vamos a trasladar hasta el Congreso Nacional, donde vamos a tomar contacto con Mariana Caroca, quien está precisamente allá en el Congreso Nacional en Valparaíso. Ella se encuentra en este momento con el diputado de la región del Biobío, Eric Aedo, de la Democracia Cristiana. Con él esperamos conversar un montón de temas que dicen relación con, por ejemplo, la muerte de este cabo primero de Carabineros, quien fue atropellado precisamente en Concepción, allá en la región del Biobío. También hay que hablar de la contingencia política, las distintas polémicas que han estado aquejando allá en la Cámara de Diputadas y Diputados a propósito de las distintas discusiones. Por ejemplo, todavía pesa el rechazo a la reforma tributaria, y sin embargo se están tramitando también distintos tipos de legislaciones, distintos tipos de leyes y proyectos, y tanto impulsados algunos por el gobierno, por supuesto algunos impulsados por los mismos parlamentarios que representan entonces a las distintas zonas de nuestro país. Vamos a tomar contacto en los próximos instantes con Mariana Caroca para que nos cuente lo que ha sucedido, cuál es la opinión del diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, representante de la región del Biobío, para que mientras tanto él nos entregue su opinión y una mirada más política respecto de la contingencia, sobre todo lo que dice relación con las legislaciones y tramitaciones que se están realizando en el Congreso Nacional allá en Valparaíso. Vamos a tomar entonces el contacto rápidamente con Mariana Caroca para que converse con el diputado Eric Aedo, jefe de bancada también de la Democracia Cristiana, quien accedió a conversar aquí en Lo Urgente y Lo Importante. Ahora sí tenemos el contacto con Mariana Caroca. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ya, Rodrigo, buenos días. Saludar a todos los auditores y auditoras de Radio Corporación de Arica a Punta Arenas. Comentarte que nosotros estamos con el diputado Eric Aedo. Diputado, primero saludarlo y agradecerle también por estar con nosotros conversando sobre la contingencia. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta posibilidad de conversar a través de Radio Corporación con la gente, bueno, y abordar muchos temas de la contingencia, de la actualidad, que son algunos bien complejos y otros también necesitamos resolver para poder avanzar, así que aquí a plena disposición. Diputado, vamos por parte, porque inevitablemente le tengo que preguntar, usted representa un distrito de la región del Biobío que no ha estado exento de varios problemas en la zona, sabemos que forma parte también de la macrozona sur. Yo le quiero consultar por los últimos acontecimientos, el cabo Alex Salazar, su muerte, que es bastante lamentable. Vimos que su viuda señaló que al presidente le mandó un mensaje que se tenía que poner los pantalones, que no lo iba a recibir en el funeral que se realiza hoy. ¿Se ha ralentizado el trabajo con las policías? ¿Usted cree que el gobierno tiene que hacer un mea culpa respecto también a esta situación? Primero, decir que es un hecho muy lamentable. Esta es una muerte que se pudo haber evitado. Esta es una muerte que sucede por locales clandestinos que funcionan a horas no debidas en la ciudad de Concepción, que es una ciudad que se ha ido quedando muy atrás en los temas de seguridad. Se ha permitido mucho este tipo de locales abiertos en horas que no corresponden, mucho comercio ambulante, mucho comercio ilegal. Créeme que yo vivo en Concepción y es una ciudad que uno siente abandonada a su suerte un poco. Y en ese marco, en una situación, ¿no es cierto?, de fiscalización a uno de estos locales, en una calle que se llama Prat, allá en Concepción, que es donde está ubicado además el gobierno regional,
una botillería que funcionaba muy de madrugada, alrededor de las 6 de la mañana. Fue fiscalizada y obviamente Carabineros fue atacado con botellas, golpes, etc. Y una de las personas que ahí estaba arrancó, tomó un vehículo, lo intentaron detener y obviamente arrolló y arrastró a Alex Salazar, este cabo. Este era además un ciudadano venezolano. Quiero decir, porque eso también pone otro tema que hay que enfrentar de una vez por todas, que es toda, ¿no es cierto?, la inmigración, aquella legal, aquella que se hace bien, pero también tener mucho más control sobre aquella inmigración que es ilegal. Y bueno, muere un carabinero, muere finalmente Alex Salazar. Y obviamente había una reacción del cuerpo de carabineros y de la propia familia del cabo Salazar, que ha sido muy dura y que yo francamente comparto. Me escuchaste acá ayer, yo en esto no varío mi opinión. Yo creo que un Estado tiene todo el derecho a defenderse frente a la delincuencia común, pero también frente al crimen organizado. En la región del Biobío opera el crimen organizado. Creo que eso fue un aporte que hice desde la Comisión de Robo de Madera que me tocó presidir. Dejamos en evidencia que aquí no habían causas, reivindicaciones, aquí hay un negocio que significa en su minuto más álgido cortar o talar el equivalente a 72 parques O'Higgins de madera, de bosque, 100 millones de dólares, y con ese dinero, bueno, un tremendo negocio que financiaba además la violencia. Y lo dije la semana pasada, permíteme decir eso, cuando aprobamos el estado de excepción. Yo se lo dije en su cara a la ministra del Interior, a la ministra Toalla, a la ministra de Defensa, a Maya Fernández. Le dije, no se están haciendo los controles de manera adecuada. Carabineros y las Fuerzas Armadas no sientan el respaldo del gobierno, no lo sienten desde el punto de vista que si hay que confrontar en una situación difícil en que tienen que tomar una decisión, la sensación permanente que tienen es que el gobierno los va a castigar. Y quiero explicitar esto. Cuando el gobierno sacó como jefe de la defensa al contraalmirante Parga por haber defendido a sus hombres, que efectivamente cometieron un acto ilícito, un cuasi delito de homicidio. Pero él lo que tiene que hablar también es a toda su tropa, mantener el mando, y el gobierno lo que decide es sacarlo y luego llamarlo a retiro. La señal que le está entregando a todos los mandos de las Fuerzas Armadas es: no tome decisiones difíciles, mire para el techo. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿en qué se traduce eso? Como se lo dije a las dos ministras aquí en el hemiciclo el otro día, que ya estaban nuevamente 60 camiones con madera robada circulando por la zona de Purén hacia el sur, hacia Lanco, y que eso significaba alrededor de 120 millones de pesos de caja de dinero en efectivo que estaban nuevamente estos grupos que ejercen este negocio ilegal y la violencia teniendo. Y le advertí: con eso van a contratar a las personas que ejercen la violencia. Y desde ese día que hablé hasta acá, la cantidad de ataques incendiarios, de ataques de cortes de carretera en el sur, en la zona de la Araucanía y los ríos, ha aumentado. Entonces no estoy diciendo nada que nadie sepa, pero eso es lo que pasa. Cuando el gobierno no quiere enfrentar esto de manera decidida y sigue creyendo que aquí se trata de víctimas del sistema neoliberal, y lo quiero decir así de claro, se sigue equivocando, no hay confianza en el gobierno, y por eso finalmente la viuda, creo yo, del cabo Salazar le pide al presidente muy claramente y muy explícitamente que no vaya al funeral porque no le cree. Diputado, hay otro tema también, se generó también una polémica, los dichos del general Yáñez, él emplazó a los parlamentarios, usted también fue bastante enfático, señaló que estos dimes y diretes, digamos, con su jefa directa, que es la ministra del Interior, aumentaba la sensación de falta de apoyo por parte del gobierno, esta señal. ¿Usted apoya los dichos del general de Carabineros? ¿Qué le parece también este emplazamiento directamente a ustedes, que son los legisladores? El general Yáñez es un hombre inteligente. Uno no llega a ser general director de Carabineros si no tiene inteligencia emocional y no conoce de la política. Yo creo que detrás de las palabras del general director de Carabineros, más que un emplazamiento a los parlamentarios, sí hubo un emplazamiento al gobierno. El general Yáñez sabe, y el cuerpo de generales sabe, que acá legislamos, pero las urgencias legislativas de esos proyectos no las ponemos los parlamentarios. Las urgencias de un proyecto
suma urgencia, discusión inmediata, urgencia simple, esas urgencias las pone el Poder Ejecutivo, es decir, el gobierno. Y quiero ser muy transparente contigo. En los proyectos de seguridad el gobierno no le ha dado urgencia a los proyectos. La ley de inteligencia duerme en el Senado sin urgencia, ni siquiera se tramita. La ley de crimen organizado la hicimos avanzar hace pocos días. ¿Y por qué la hicimos avanzar? Gracias a la Comisión de Robo de Madera, que permitió dos cosas: aprobar la ley que tipificaba el robo de madera y la de crimen organizado, porque caminan de la mano. Y logró avanzar porque pusimos tal cantidad de evidencia sobre la mesa de cómo funcionaba este negocio, que la verdad es que al gobierno no le quedó más que avanzar y decretar los estados de excepción. No sé si tú recuerdas que cuando el gobierno llegó el año pasado, en marzo, los estados de excepción, bajo ninguna circunstancia, vamos a la renovación 17, pero es a partir de estos antecedentes concretos que hemos entregado. Entonces, insisto, lo que ha hecho el general Yáñez, más que un emplazamiento al Parlamento, y en eso cuenta con todo nuestro respaldo y de la bancada que yo represento, que hoy día es la bancada de la democracia cristiana, del Partido Radical y de los liberales, es que nosotros vamos a estar en esos proyectos como hemos estado hasta acá. Nosotros hemos votado todos los estados de excepción, todos a favor. De las fuerzas de gobierno no. Esos estados de excepción, y lo quiero decir también, se aprueban a veces con el centro político y la derecha, y sectores del socialismo democrático, y la izquierda los vota en contra. También para que estas cosas no nos engañemos. Entonces, yo recojo lo que dice el general, todo el respaldo a Carabineros, cuentan con nosotros para avanzar en estos proyectos, y yo creo que debe estar muy arrepentida la ministra Toá de lo que hizo ayer. Primero porque llama, ¿no es cierto? Bueno, y esas cosas se filtra, a alguien le interesa filtrar y probablemente se filtró la propia moneda. Cuando a ti te van a tirar las orejas, no es el que le van a tirar las orejas el que suele filtrar, es más bien el que va a tirar las orejas, para que esta cosa le pongamos sentido común. Pero además, cuando hace eso ayer, a los pocos minutos fallece el cabo. Entonces yo veía la cara ayer de la ministra, veía la cara del gobierno de consternación, de decir, chuta, metimos la pata. Mientras estaban ustedes en la sala, ella recibe recibe el mensaje y yo, los quiero nombrar, yo recibo el mensaje en paralelo, porque me escriben los periodistas de la radio Bío Bío, Oscar Valenzuela, de Concepción, entonces me informan de inmediato. De hecho, yo comenté a varios periodistas acá en la Cámara que había fallecido el cabo y no estaba todavía la información, pero es simplemente por la relación que tengo con los medios de comunicación allá, que me informaron de inmediato, y bueno, que la familia además, una vez producido la muerte de Alex, obviamente que la familia ha decidido donar los órganos del cabo, el gran donante, lo que también habla de la nobleza y de la generosidad de Alex Salazar, ¿no es cierto? Yo creo que esas cosas también hay que relevarlas en estas conversaciones. Yo lamento la muerte del cabo, yo he sido profesor en la Escuela de Suboficiales de Concepción, así que tengo un vínculo con Carabineros muy, muy estrecho. Soy amigo de Hermes Soto, que fue general director de Carabineros. Yo era gobernador de Concepción. Quiero contar estas cosas porque uno dice, esto a veces como tan pro Paco, Era gobernador de Concepción en el 2010 en medio del terremoto y a las 4 de la mañana yo llegué a la prefectura de Concepción, 27 minutos después del terremoto. Me encontré con el general del Solar, con Hermes Soto, que era prefecto de Concepción, y desde ese día hasta que me fui, porque obviamente era parte del gobierno de Bachelet, el trabajo que hizo Carabineros es encomiable, y la lealtad que tuvieron con nosotros. Hay otras fuerzas que ya había ganado Piñera, yo también creo que es bueno recordar esto en la historia. Carabineros fue de una lealtad incondicional hasta el último día del gobierno de Bachelet. Otras fuerzas no hicieron eso. Todo el rato acompañaron a Piñera, que era el presidente electo, y esas cosas creo que no hay que olvidarlas. Diputado, y también en este sentido, ¿cómo se hace la evaluación también a la ministra del Interior? Porque, bueno, sabemos que lleva poco tiempo, pero ella ha sido bien dura también durante sus intervenciones cuando la han emplazado de repente por estos mismos conflictos que hay en la macrozona sur. Sí, pero es dura respondiendo. A mí me gustaría que esa dureza
en la enfocarse en la CAM, en la UENCHAF, en la resistencia a la Afkenche, en la UAM, en los organismos de resistencia territorial, en los grupos empresarios forestales que están detrás del robo de la madera igual, para contestarte muy directamente. O sea, ella qué saca con ser fuerte y elevar la voz cuando está en el Parlamento, pero mientras siguen sucediendo los hechos de violencia guarda silencio. Yo creo que lo que el general Yáñez le pidió en definitiva es, bueno, ¿están con nosotros o no están con nosotros? ¿Están del lado nuestro o no están? Porque ¿sabes lo que pasa después por la vía de los hechos? Es que Carabinero no se arriesga a ser sancionado al enfrentar esta situación. Mira lo que le pasó a la PDI, lo que le pasó a la ministra del Interior, Isquiasiches, cuando de manera muy infantil intentó entrar a Temucuicui, pensando que como ella era una nueva ministra, buena onda, o sea, se la agarraron a balazos. El gobierno no quería mostrar, pero los videos están ahí puestos, que le disparaban con armas automáticas. Entonces yo creo que hay mucha ingenuidad y en definitiva lo que están esperando las Fuerzas Armadas es que el poder político, y en este caso el gobierno, el poder ejecutivo, esté al lado de ellos, no para amparar lo que ellos hacen mal, porque lo que hacen mal obviamente que hay que sancionarlo, pero sí que cuando se vaya a ocupar la fuerza para enfrentar esta situación, obviamente sientan ese respaldo. Salgámonos de la macrozona sur, la zona norte. Se roban millones de dólares en cobre. Hay, así como uno lo veía en las películas, en la frontera de México con Estados Unidos, ¿no es cierto?, gente que lucra pasando inmigrantes ilegales de México hacia Estados Unidos. Bueno, eso está pasando en la frontera norte de Chile. Hay bandas organizadas que hacen negocio pasando a extranjeros que ingresan por las fronteras del norte de Chile. Eso es lo que enfrentamos, eso es el crimen organizado. No se trata hoy día de un delincuente que te asalta en la esquina, hoy día son bandas organizadas, con medios digitales, con drones, con comunicación satelital, telefónica, etcétera. O sea, aquí hay una logística atrás. Yo solo te doy un dato porque lo conozco muy bien. Para instalarse en la macrozona sur con una tala ilegal se requiere 1.000 millones de pesos. 1.000 millones. ¿Quién tiene 1.000 millones? Yo no los tengo. Probablemente que no nos escuchan tampoco los tienen. O sea, se requiere un capital importante. Eso es lo que el gobierno tiene que sacarse esta venda y mirar esa realidad. A eso me refiero. Diputado, y antes de, para terminar como esta parte, porque hay otro tema al que lo quiero llevar, la reforma tributaria iba a ser clave también en este sentido. Usted me corrige, ¿usted votó a favor de la reforma tributaria? Sí. ¿Sí van a destinar también recursos para las policías? ¿Hay algún mea culpa que haya que hacer? ¿O usted se siente tal vez, no sé si defraudado en la palabra porque se haya rechazado este proyecto? Primero, nosotros votamos como bancada a favor de la reforma tributaria. La bancada de la Democracia Cristiana votó a favor de la reforma tributaria. Sí advertimos al gobierno de algo que percibíamos que se estaba haciendo mal y que lamentablemente eso que percibimos, eso que le comunicamos al gobierno generó el efecto de ese mal resultado. El gobierno se había comprometido con nosotros en el marco de la reforma previsional a instaurar una mesa técnica, hacerlo a fines de febrero. El gobierno no lo había hecho. Yo cuando hablé con el ministro Marcel y hablé con la ministra Janet Jara y hablé con la ministra Analía Uriarte, les dije, están cometiendo un error, porque es muy difícil avanzar mientras ustedes buscan acuerdo, asumen compromisos y no los cumplen, exigirle a los parlamentarios que cumplan sus compromisos. No es una buena estrategia, y si ustedes no avanzan en ese comité técnico, van a encontrar dificultades en la bancada de la Democracia Cristiana para apoyar una idea que es necesario legislar, pero ustedes tienen que cumplir también sus compromisos. Se los dije de la misma forma que te lo estoy diciendo ahora. Me dijeron, tienes razón, y asumieron generar esta mesa técnica en la reforma previsional, que es la que partió el lunes pasado, digamos, y que está ya operando. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque yo veo que el gobierno
las grandes reformas, y esta reforma tributaria era para el gobierno importantísima, se contenta con que ganarla por poco. Es como, oye, ya vamos a jugar este campeonato mundial, pero ganemos por poco. No, esto está tan ajustado que tú requieres más amplitud política para aprobar esto. Se debió haber hecho un trabajo en la Comisión de Hacienda de mejor calidad desde el punto de vista de haber incorporado las indicaciones de la derecha. Te lo quiero decir muy francamente. De hecho, la bancada de la Democracia Cristiana, porque a mí me tocó hacer esa negociación con el ministro Marcel, incorporamos indicaciones. No todas las tomó el gobierno, pero tomó algunas importantes. Y respecto de algunos artículos, nosotros le habíamos dicho al gobierno, vamos a aprobar la idea de legislar, pero en algunos artículos vamos a votar distinto. En lo particular, ¿por qué? Porque nos parecía raro que tú castigases a quien ahorra dinero cobrando el impuesto. Era raro. O, ¿no es cierto?, que quien estuviese en una vivienda, mucha gente hoy día, se compra un departamento pensando, no que tiene la plata para pagarlo ahora, lo arrienda, con ese arriendo paga el crédito hipotecario y en realidad lo que está pensando es que como ya cacha que su pensión va a ser tan mala, lo tiene para mejorar su pensión al futuro, o no es así. Quienes nos están escuchando, yo creo que esto le hace sentido. Entonces el gobierno decía, ya, a ellos también le vamos a cobrar impuestos. Entonces es absurdo. Tú en el fondo te estás preparando para tu vejez, quieres tener una buena vejez y el gobierno te anuncia que te va a cobrar impuestos a ti. No, o sea, eso no correspondía. Y los temas de pymes. El gobierno insistía que las pymes eran aquellos que vendían hasta 75.000 UFs anuales. Esos son 2.500 millones de pesos. 2.800 millones de pesos. Son harto dinero, pero para alguien que tiene un pequeño negocio o una constructora que presta servicio a constructoras más importantes, no es una gran cantidad de dinero. Y nosotros le insistíamos que pusiese la barrera en las 100.000 unidades de fomento, algo más de 3.500 millones de pesos. Diputado, lo llevo a lo último, porque claro, sabemos que tiene también que entrar a la sala, tenemos también unos minutos acotados. El tema de la ISAPRE, usted forma parte de la Comisión de Salud. ¿Cómo lo evalúa ayer? Bien, muchas gracias Mariana Caroca desde el Congreso Nacional. Se quedó conversando ella ahí con el diputado Eric Aedo de la Democracia Cristiana, quien habló con lo urgente y lo importante acerca de la actualidad nacional a propósito también de situaciones como, por ejemplo, el rechazo a la reforma tributaria y la muerte del cabo primero de Carabineros allá en su ciudad, Concepción. Bueno, Mauricio, es un honor esta noche que después de estudiar la carrera que siempre quisiste, hoy te hago entrega de esta demanda por no pago del CAE. Oye, pero agárrenlo, pues. Líbrate del banco. Entra en defensaeducacion.cl. Si ya fuiste demandado por no poder pagar el CAE, ponte en contacto ahora con nosotros. Y si estás pagando y quieres dejar de hacerlo, somos lo que necesitas. Defensaeducacion.cl. Más de 4.700 millones de pesos en demandas ganadas para nuestros clientes. Defensaeducacion.cl. Sabemos cómo ayudarte. Bien, avancemos en la revisión de las informaciones políticas. La ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Analía Uriarte, afirmó este martes que la diputada Pamela Giles se comprometió cara a cara a apoyar la legislación de la reforma tributaria. Sin embargo, la parlamentaria ni siquiera estuvo presente durante la votación de este proyecto en sala cuando finalmente se rechazó la idea de legislar durante la semana recién pasada. En concreto, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia dijo a Radio Duna que previo a la votación conocían la postura de la derecha, pero de todos modos tenían su respaldo. Pero está el caso particular de la diputada Pamela Giles y otras figuras que no cumplieron con su palabra, provocando la caída del proyecto por una mínima cantidad de votos. Recordemos que fue a eso de 2 o 3 votos la diferencia que no le permitió a este proyecto avanzar. ¿Cuáles fueron las declaraciones de la ministra de la SECPRES? Pasemos a escuchar lo que dijo a Radio Duna. El tema de las confianzas y los compromisos son muy importantes en política porque solo una vez se cree y solo una vez se falla. En las ocasiones anteriores en que la diputada Giles ha votado en contra de propuestas del gobierno de distinto tipo, no ha habido un compromiso con nosotros, por lo tanto no le asignamos ninguna responsabilidad porque no comprometió nada. Pero en esta oportunidad sí nos comprometió, le creímos y no cumplió. Por lo tanto hay un antes y un después
respecto de esa confianza. Ya no contamos con su voto como una cuestión definitiva y la consideramos derechamente de oposición respecto de los proyectos del gobierno. Declaraciones entonces de la ministra, que emplaza directamente a la diputada Pamela Giles de no haber cumplido con el compromiso de apoyar la reforma tributaria. Se espera que haya reparos por parte de la diputada Pamela Giles, una declaración oficial. Sin embargo, Radio Bio Bio afirma que la diputada Giles respondió y dijo que lo que ha dicho la ministra Uriarte es falso, de falsedad absoluta. Toda la Cámara sabía que yo iba a votar en contra de la reforma tributaria. Finalmente me ausenté, señaló Giles. Todo el mundo sabía que era un voto en contra, lo sabía la prensa porque hay cuñas en ese sentido de los días previos y del día de la votación, según afirma Radio Bio Bio, la respuesta de la diputada Pamela Giles tras ser emplazada por la ministra de las Express, Analía Uriarte. Y la propia ministra de las Express anunció que el gobierno modificará la fecha propuesta para el Día de la Visibilidad Lésbica, el 9 de julio, al coincidir con el Día de la Bandera. La tarde de este martes, Uriarte confirmó que modificarán la fecha propuesta sin informar qué día va a ser la propuesta para la jornada de dignidad lésbica. Es una lástima el hecho de que haya una colisión de fechas respecto del Día de la Bandera con aquel día que legítimamente quieren algunas y algunos parlamentarios incorporar como efeméride recordatoria como Día de la Dignidad Lésbica en atención de una mujer que fue asesinada en razón de su condición de diversidad sexual, según indicó la ministra. Hay una colisión de fechas y en ese sentido no será posible tramitar en el mismo día dos fechas que representan distintos motivos de conmemoración. Esto quiero decirlo, ocurre en todos los días. El día en que se conmemora una determinada efeméride no es tomado como fecha para la conmemoración de otra efeméride distinta, agregó Uriarte. Lo anunciado por el gobierno de dar suma urgencia al proyecto para establecer como el 9 de julio el Día de la Visibilidad Lésbica generó molestia en la oposición, pero no solo porque coincidía con el Día de la Bandera, sino también porque consideran que los proyectos de seguridad deberían tener prioridad para el Ejecutivo. Lo que esperamos es que el presidente sea de mayoría y entienda que la mayoría de los chilenos quiere vivir en paz, quiere seguridad y el respaldo de Carabineros, y no solo conmemorar días que además es el juramento a la bandera, donde los soldados de Chile juran rendir la vida, no solo por todos los chilenos, sino también por usted, señor presidente. Así que empiece a respetar las Fuerzas Armadas de orden, afirmó el diputado de la UDI, Cristian Lavé. Hay también declaraciones por parte del diputado Miguel Becker, quien se refirió a este tema en particular. Pasemos a escuchar lo que dijo el parlamentario. Muy bien. El gobierno entendió lo que ayer le dijimos, que el tema de la visibilidad lésbica no tiene ninguna importancia para la gente en nuestro país. Y por eso es que le quitó la suma urgencia y por ese motivo creo que se reaccionó positivamente. Esta información se la entregamos ayer en la sala a la ministra Toá, la cual se vio sorprendida en algún momento a propósito de esto. Pero de verdad creemos que las prioridades están en la seguridad y ahí debe venir la suma urgencia de parte del gobierno. Hoy los corazones de los héroes de la Concepción que descansan en la Catedral de la República están contentos y por eso es que este mensaje es claramente para todos los chilenos de corazón, que tenemos que hacer que nuestro país vaya por un buen camino y ahí tenemos que comprometernos todos para trabajar por Chile. Declaraciones entonces del diputado Miguel Becker. Sin embargo, también hubo reparos en Twitter por parte de la diputada Emilia Schneider, quien publicó a propósito de esta situación que, como una de las autoras del proyecto, no comparto la posición de la ministra y no apoyaré modificar la fecha. El Día de la Visibilidad Lésbica es el 9 de julio por Mónica Briones, con o sin ley. Es por la memoria y eso es inalterable. No se entiende ceder a la ultraderecha, es lo que publicó la diputada del Partido Comunes, Emilia Schneider, en su cuenta de Twitter. Bueno, Mauricio, es un honor esta noche que después de estudiar la carrera que siempre quisiste, hoy te hago entrega de esta demanda por no pago del CAE. Oye, pero agárrenlo, pues.
Líbrate del banco. Entra en defensaeducación.cl. Si ya fuiste demandado por no poder pagar el CAE, ponte en contacto ahora con nosotros. Y si estás pagando y quieres dejar de hacerlo, somos lo que necesitas. Defensaeducación.cl. Más de 4.700 millones de pesos en demandas ganadas para nuestros clientes. Defensaeducación.cl. Sabemos cómo ayudarte. Bien, son las 11 horas con casi 55 minutos. Hemos llegado al fin en la revisión de la actualidad nacional, política, en lo urgente y lo importante. Gracias por acompañarnos a través de las 33 emisoras a lo largo de todo Chile de Radio Corporación y el 15.2 en Corporación Televisión, de la televisión abierta en Santiago. Recuerde que los contenidos están disponibles en veritascapitur.cl, sus redes sociales y también las redes sociales de Radio Corporación. Nos encontramos mañana, Dios mediante. Que tenga buena tarde. Si estás en Santiago, puedes escuchar Radio Corporación 97.1 FM y Rengo del Libertador General Bernardo Higgins 102.7 FM.